Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Seguimos en la mira con Juan José Noya y Santiago Brun hablando del acoso escolar. Juan José, contame el proyecto, el modelo nórdico. Bueno, los nórdicos fueron los primeros en investigar esto, empezaron en 1973 y bueno, empezaron, digamos, a investigar el tema, digo, a partir de una situación muy dolorosa que fue el suicidio de unos adolescentes. El gobierno noruego decidió, bueno, invertir dinero en la investigación y empezar a ver qué pasaba con este tema. Y bueno, indudablemente han acumulado mucha investigación y mucho desarrollo de instrumentos, tanto a nivel de prevención, de detección y de intervención, ¿no? Ellos siempre fueron muy propensos después de la Segunda Guerra Mundial a invertir en primera infancia, siempre fueron muy propensos a prestar atención a los problemas de la infancia, ¿no? Sí, sin duda, digo, esto se enmarca justamente dentro de un tema cultural, de desarrollo histórico, ¿no? Exacto, de este estado de bienestar también que de alguna manera se instaló en los países nórdicos, ¿no? ¿Cómo se llama el modelo? Tiene un nombre. Ellos tienen un modelo que es tienen dos modelos en realidad, ¿no? Nosotros conocemos el KIVA. KIVA. Sí, K-I-V-A, que es un modelo que implica como las diferentes etapas, ¿no? De intervención, que abarca primero, que coincide bastante con los niveles de atención en salud, básicamente, ¿no? Es decir, primero lo que es como una promoción de una convivencia saludable, digamos. Entonces, bueno, que apunta básicamente a las clases más pequeñas, a lo que es la educación en valores, a lo que es el respeto del otro, la escucha, la empatía, eso con las clases más pequeñas, al diálogo, a la resolución de conflictos mediante la palabra con las clases más grandes, eso promoviendo de alguna manera como una convivencia saludable. Después desarrollan un instrumento que es de alguna manera prevención de situaciones de acoso escolar concretamente, y ahí trabajan con diferentes instrumentos, a través de lecturas, a través de películas, a través de pequeños videos, de alguna manera, bueno, trabajar directamente situaciones de acoso escolar y bueno, y ponerlos a los alumnos en esa situación. ¿Qué harían si estuvieran acá? ¿Qué harían si estuvieran en este lugar? ¿Qué harían si estuvieran en el otro? Y después, eso también como a nivel preventivo de la situación. Y después te proponen una situación de intervención cuando tenés una situación instalada ya de acoso escolar. Bueno, ¿qué haces cuando ya, bueno, la víctima denunció o alguien denunció por la víctima y ya tenés que, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la víctima? ¿Qué hay que hacer con el hostigador? ¿Qué hay que hacer con el grupo? ¿Qué hay que hacer con la familia? ¿Qué papel tienen los docentes? Está todo muy estructurado, muy armado. De alguna manera, muchísimos docentes en el mundo hacen cosas similares, ¿no? Lo que han hecho los nórdicos es que han sistematizado y seguro con tantos años han probado diferentes herramientas y las han validado de alguna manera en cuanto a que dan resultado, ¿no? Decía que Uruguay está, porque hay que pagar para poder aplicar esto. Es un modelo que hay que comprar. Hay que comprarlo. Sí. Y Uruguay estaba pensando en comprarlo. Estuve interesado en 2013, 2014, que nosotros hicimos una investigación específica para la ANEP. Ahí estaban evaluando comprarlo. No sabemos al final, bueno, no se compró. Sabemos que no se compró, no sabemos las razones por qué, pero estuvieron evaluando en ese momento comprarlo como un modelo de intervención. Tengo entendido que ese modelo funciona mucho prestándole atención no al agresor ni al agredido, sino a quienes miran, a quienes están pasivamente o activamente, quienes, ¿no? Eso es un papel fundamental que juega el resto. Sí, la mayoría de los actores de la dinámica de bullying o de acoso escolar son los testigos. Exacto. Que por lo general toman una posición neutral ante la situación de agresión. Y quien se queda en el lugar de testigo, muchas veces es mejor ser testigo para que no me toque a mí, ¿no? Entonces a veces por un tema de perfil, pero también porque muchas de estas situaciones se naturalizan en el transcurso de la jornada educativa. Cuando nosotros pensamos en cuando medimos cuáles son los espacios donde sucede, el espacio donde sucede más es en el salón, en clase y con el docente. Y pensamos, ¿pero y cómo?
¿Cómo puede suceder en clase con el docente si hay una cantidad de espacios compartidos, el patio de recreo, la cantina, donde puede suceder, donde los estudiantes tienen menos miradas adultas y donde la agresión puede ser más frecuente? Sí. Sin embargo, en clase, las mismas dinámicas de clase, la formación de los grupos, el que, por ejemplo, en educación secundaria somos asignaturas que estamos 1 hora o 2 horas, nos vamos y viene otra asignatura, hacen a que la agresión se sostenga a lo largo del día. El mundo adulto ve una realidad que está fragmentada en el horario de su clase. Sin embargo, los estudiantes lo sufren a lo largo del día. ¿Y qué pasa con los testigos con esto? Muchas veces se produce una normalización de las situaciones de agresión. Y eso hace también que muchos no salgan del lugar de testigo. Esto implica, entre otras cosas, un desafío importante, que Juan Carlos lo mencionaba, de trabajar especialmente en el campo de la promoción y la prevención, de la formación de los estudiantes, de la formación de los docentes, pero especialmente el colocar a los estudiantes en un rol que nosotros llamamos de referencialidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sean los mismos estudiantes los que generan estrategias a través de mecanismos de participación, como pueden ser los parlamentos estudiantiles, los delegados de clase o acciones concretas en el trabajo de la currícula. Ahora la transformación curricular incorpora las habilidades convivenciales. Bueno, eso es un desafío para los docentes de trabajar en las habilidades de los vínculos para que ellos generen estrategias para la mejora en la capacidad de procesar los conflictos. Porque en definitiva hay algo que no tenemos los centros educativos, que falta a nivel internacional, pero nos pasa también en Uruguay, y es que no tenemos una política educativa definida de cómo trabajamos y procesamos los conflictos. No hay equipos para procesar los conflictos en los centros. Y tal vez ahí hay una posibilidad de política educativa, porque el conflicto forma parte de las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas tienen la capacidad justamente de procesar los conflictos, pero los conflictos que se terminan configurando violencias requieren equipos específicos encargados de trabajar sobre esos conflictos, de generar estrategias y especialmente de abrirle la cancha a los estudiantes a que elaboren propuestas. Voy a un ejemplo concreto. En el 2014 UNICEF hizo una campaña a nivel nacional donde los estudiantes en los encuentros nacionales de estudiantes elaboraron una campaña hecha por estudiantes para estudiantes sobre el bullying. Hicieron unos afiches. La campaña, el objetivo de la campaña era la elaboración de una campaña de comunicación muy concreta. ¿Qué fue lo que pasó? Los afiches llegaron a los centros educativos y fueron de los afiches que duraron más en los centros. Fueron los mismos estudiantes que recibieron muy bien la campaña, pero además los que se encargaron de respetar la campaña. ¿Por qué? Porque la autoridad de un estudiante que te da orientaciones tiene un valor que a veces nosotros los adultos orientando a los estudiantes. Entonces el rol de los estudiantes en esto es muy importante y también, bueno, lo que hablábamos acá, ¿no? Generar procedimientos no solamente cuando las situaciones surgen, sino trabajar especialmente en el campo de la promoción y la prevención. Si nos preguntás, Gabriel, ¿qué es lo más importante? Y sin lugar a dudas la promoción y la prevención. En la previa, cuando surgen las situaciones, en la recomposición de los vínculos posteriores. Con relación a los modelos internacionales, en Uruguay tenemos condiciones de generar modelos propios, porque Uruguay ha estudiado mucho a nivel normativo esta temática. Se ha generado una cantidad de normativa desde el año 2003, diríamos hasta el año 2008-2009. Después se elaboraron protocolos más parados en el campo de grandes orientaciones, en el eje de derechos, pero faltan protocolos de actuación, de cómo actuamos los actores. Hoy no hay un protocolo para atacar el acoso escolar. No hay. Hoy no hay. Lo que hay es una ley. ¿Cómo es posible? Lo que hay es una ley del año 2013. Se aprobó una ley con votos de todos los partidos en el año 2013 que mandata la creación de un protocolo de actuación ante el acoso escolar aplicable a los centros educativos. Desde el 2013 hasta hoy no existe un protocolo. Santiago, sabemos, ustedes que son estudiosos, ¿no? O sea, sabemos del dolor silencioso de miles y miles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso es una pregunta que también nosotros nos hacemos, ¿no? Indudablemente yo coincido con Santiago en que nosotros tenemos la capacidad, digamos, de tomar modelos. Yo siempre tengo una frase que digo, la rueda ya está inventada, no hay que inventarla, capaz que hay que adaptarla un poco a las características. Hay mucha experiencia internacional acumulada, creemos que en Uruguay se puede llegar a tomar esa experiencia, a tomar cosas que se hacen muy bien en algunos liceos o en algunas escuelas, y poder elaborar el protocolo. Paréntesis, sí. Porque a pesar del modelo Kiva, me decías que las pruebas PISA arrojaron que los países nórdicos tienen igual un 16% de casos, ¿no? Exacto. Por eso decía que la situación de acoso escolar en realidad se puede disminuir, no se puede erradicar.
Entonces el tema es, digo, si nosotros nos miramos parado en el 25% que tenemos, miramos para los países vecinos, están cerca del 30%, Argentina, Brasil, miramos los países de América Latina y países que están por encima de eso, sobre todo en los países del Caribe y de América Central, pero miramos Chile, Perú, que está un poco por debajo nuestro, en realidad el problema es mundial, es general. Digo, lo que pasa es que otros países, incluso latinoamericanos, tienen de alguna manera... Lo intentan. Ahí está, lo intentan. Lo Nosotros lo que no intentan. tenemos es el intento sistemático. Yo quiero rescatar que en algunas instituciones educativas hay intentos, hay trabajo. Lo que pasa es que lo que no hay es un protocolo sistemático como deberíamos de tener a nivel nacional, ¿no? Están los planes de las autoridades de la educación, lo han manifestado, el elaborar un protocolo. Hay un primer indicio de protocolo que es el mapa de ruta de 2017 que creó la ANEP, pero no orienta sobre qué pasa, qué hacemos ante una situación de acoso escolar. ¿Quién interviene? ¿Cuál es el referente o los referentes que definen esta es una situación de acoso o no es una situación de acoso? ¿Qué pasa después? El protocolo también tiene que orientar a los docentes cómo actuamos con los actores, cómo se actúa con la víctima, cómo se actúa con el agresor, cómo se actúa con los testigos, cuáles son las preguntas que hacemos. Los protocolos establecen, bueno, cuáles son las preguntas que se le hace a una víctima cuando tenemos información de que puede haber una situación de acoso escolar. Entonces, la virtud de los protocolos, que es una acción, que tiene que ir acompañada a otra cantidad de acciones, pero la virtud que tienen los protocolos es que permiten darle seguimiento de parte del mundo adulto a una situación de violencia que sufrió un estudiante. Y que el estudiante tiene la percepción, y reitero este tema que es muy importante, de que el mundo adulto recibe la demanda pero no hace, y no sostiene eso que hace en el tiempo. Entonces ese es un gran desafío de política pública y de que existan los consensos y además la decisión de política de crear un protocolo. Seguro que si llega mi hijo a casa y me dicen me están agrediendo, lo lógico sería que un padre vaya a hablar al centro de estudio, ¿verdad? Ahora, si te dice, mira, fulano le pasa pegando a Mengano, ¿no? ¿Cuál es el consejo que hay que darle a un hijo, a un chiquilín que describe que hay entre dos compañeros una situación de violencia? Bueno, ahí tiene que estar desarticulado, por eso yo decía lo del clima institucional, desarticulado lo que hay en torno al mundo, sobre todo adolescente, de que si vos vas a hablar, vos presenciás eso y no haces nada, digamos, de alguna manera sos cómplice. Sí. Lo que pasa es que si haces algo y hablas con un adulto, sos el buchón o el delator, como dicen los chicos, ¿no? Entonces a ellos los colocan en una situación compleja. Por eso es que tenés que trabajar a nivel preventivo para que puedan identificarse con el dolor de la víctima. ¿Qué le digo? Y sí que mañana puede ser vos. Porque entonces, ¿qué hace? Mañana tenés que ser vos. Por lo tanto, tenés que hablar con el adscripto, tenés que hablar con la maestra. Y sobre todo, asegurarle la confidencialidad, que eso es lo que tiene que hacer el centro. Eso es lo que tiene que estar protocolizado. Porque los chicos, por más que vos como padre, yo como adscripto, como profe, hable y le diga, mirá, tenés que ir, a los chicos les es muy difícil romper ese mandato social de no ser el delator. Entonces hay que asegurarle determinadas condiciones para que pueda... Hay que vencer el no te metas. Hay que vencer el no te metas, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen que identificarse con el dolor de la víctima. Digo, quizás le tenés que decir algo más pragmático a tu hijo, decir, mirá que mañana podés ser vos y a vos te gustaría que alguien te defienda, porque ese chiquilín no tiene nadie que lo defienda y necesita de alguien. Entonces, como te decía, muchas cosas pasan que nosotros los adultos no nos damos cuenta y necesitamos de esos chicos. ¿Las campañas públicas funcionan? Yo creo que sí. Yo creo que las campañas públicas funcionan, si bien se puede llegar a bastardear un poco el tema de bullying, mismo los chiquilines te dicen, ¿no? Se puede, el concepto, por eso he hablado del diagnóstico diferencial, los chiquilines dicen, me están haciendo bullying, profe, me están bulineando, y no, son una agresión concreta, puntual que pasó, que es horrible que pase, pero eso no. Entonces la campaña pública tiene que apuntar a la identificación del sufrimiento, que creo que es lo importante, a esto que decís tú de romper el no te metas para romper esa cadena de sufrimiento, y tiene que apuntar a esto de definir bien qué es una situación de acoso escolar y cuál es el papel de cada uno, de la familia, de los docentes y de los chiquilines. La mejor campaña es la campaña de la capilaridad, el trabajar quirúrgicamente con los actores educativos, que ese es el gran desafío que aún seguimos teniendo. Y también trabajar en que los adultos o los centros no relativicemos estas situaciones, porque muchas veces somos los docentes los que decimos esto siempre pasó, sin embargo los números son elocuentes en cuanto también a sus resultados. Santiago Blum, Juan José Noya, muchísimas gracias por estos aportes, ¿sí? Un gusto. Y nos vamos a la tanda con esta campaña que hace un par de años lanzó el Atlético Madrid sobre el acoso escolar.
y si volvemos.